¿Qué tal, querida familia, amigos, hermanos? Bienvenidos a un jueves más de nuestro estudio de Romanos en vivo y en línea, compartiendo ya hace muchos meses con todos ustedes. Qué gusto saludarles donde quiera que se encuentren. Les envío desde aquí un fuerte abrazo y, como siempre, antes que nada vamos a orar, a poner este tiempo en manos de Dios. No es el tema de hoy, pero vale la pena recordar, ¿verdad?, que en todas las áreas de nuestra vida, nuestro mejor esfuerzo, si no cuenta con el respaldo de Dios, pues no sirve para nada, ¿verdad? Así que nunca te confíes en que, como ya estudié para el examen, como ya estoy bien listo para el puesto de trabajo, mi currículum está a todo dar, como ya me la sé de todas en el negocio, ya me la voy a aventar así, porque ese es el principio de la caída, cuando viene esa soberbia espiritual a nuestros corazones. Así que siempre, ¿verdad?, a pesar de que hayamos hecho lo que tenemos que hacer, lo cual es correcto, pues hay que buscar siempre en oración ese respaldo de parte de Dios. Así que vamos antes que nada a pedirle que Él nos guíe en este tiempo. Me voy a acercar yo tantito aquí a mi teléfono. Y bueno, vamos a orar. Señor, te damos gracias en esta tarde noche porque estamos con bien, porque tú nos das vida. Padre, ponemos en tus manos este tiempo pidiendo que tú nos guíes, que seas tu Espíritu Santo la única influencia ejercida sobre nuestras vidas y que tú quites todo estorbo del medio, que nada se interponga entre tu palabra y nosotros, sino que seas únicamente tú, Señor. Danos entendimiento, danos dirección y que esta palabra pueda ser útil y eficaz en nuestras vidas. Te pedimos que así sea hecho. En el nombre de Jesús. Amén. Y bueno, vamos a Romanos 9, que comenzamos la semana pasada, un tema bien interesante. Cuando yo empecé a estudiar, de hecho el título era totalmente distinto. La idea original era que iba a ser un tema pues prácticamente de índole doctrinal o teológica únicamente, ¿no? Que no veríamos tantas cuestiones prácticas. Sin embargo, nos llevamos una lección que me quedé con ganas de compartirla con toda la congregación algún domingo, así que algún día seguramente la veremos. Un tema que titulamos la semana pasada, la compasión de los hijos versus la jactancia de los religiosos, donde veíamos cómo Pablo, a pesar de que le ha hablado fuerte muchas veces a los judíos, pues dicen los primeros versículos de Romanos 9 que él desearía ser separado de Dios si eso pudiera salvarlos a ellos. Entonces, fue un tema bien interesante, ¿verdad? Porque nos dedicamos a hablar acerca de este equilibrio en medio de polos opuestos en los que a veces nos encontramos, de mandar a todo mundo al infierno y no tenerles misericordia, o permitir que hagan todo porque hay que tener amor, ¿no? Y vemos cómo Pablo, a pesar de que hablaba la verdad, al mismo tiempo que los confrontaba muy fuerte, pues tenía compasión en su corazón y anhelaba y oraba y predicaba para y por su salvación. Entonces, te recomiendo mucho este mensaje. Si no estuviste la semana pasada, no voy a profundizar más porque sería desviarnos del tema de hoy. Y el tema de hoy, pues bueno, ahora sí ya nos va... ¡Ay, se me cayó mi Biblia! Ya nos va a llevar, pues más que nada, a aprender algunas cuestiones que quizá no sean tan prácticas en nuestro día a día, pero que en algún momento pues serán necesarias saber. Romanos capítulo 9, vamos a ver hoy un tema que hemos titulado Jesús es Dios, porque este es uno de los pasajes del Nuevo Testamento donde claramente se afirma la deidad de Jesucristo. Antes Pablo hizo otras cosas que también vamos a ver a continuación y probablemente no nos dé tiempo de terminar hoy todas las evidencias internas ahora, ¿verdad?, acerca de la deidad de Jesucristo. Y vale la pena, pues bueno, recordar que hay algunas sectas como los Testigos de Jehová, como los mormones, que creen que Jesús era el Hijo de Dios, dicen los Testigos de Jehová. Aún, pues bueno, los judíos, ¿verdad?, lo aceptan como un profeta, pero no lo aceptan como Dios. Entonces es bien importante por eso que nosotros sepamos defender con la Biblia pues la evidencia que nos confirma que Jesús es Dios. Voy a desactivar la opción de que me aparezcan los comentarios en vivo. Como ya saben, esto no significa que no los leo. Sí los leo todos, se los prometo, pero al terminar el mensaje, durante el mensaje, pues bueno, si me atengo a leerlos, voy a aparecer Chabelo mandando saludos en su programa, ¿verdad? Romanos 9, versículo 1 dice, verdad digo en Cristo, no miento, y mi conciencia me da testimonio en el Espíritu Santo. Esto fue lo que vimos la semana pasada, que tengo gran tristeza y continuo dolor en mi corazón, porque desearía yo mismo, dice Pablo, ser anatema,
separado de Cristo por amor de mis hermanos. ¿Y a quiénes se refiere? Dice, los que son mis parientes según la carne. Tenemos una familia espiritual y tenemos una familia carnal. Jesús dijo, mi madre y mis hermanos son los que hacen la voluntad de mi Padre. ¿Quiénes son hijos de Dios? Lo vimos algún día. No son todos los que hemos sido creados por Dios. Todos somos creación de Dios. Pero Juan 1 nos dice que a los que creen en su nombre, los que le recibieron, a ellos Dios les da, versículos 10 en adelante, el derecho de ser llamados hijos de Dios. Entonces tenemos dentro del cuerpo de Cristo una familia que es la familia de la fe. Nos decimos hermanos porque somos hijos del mismo Padre y a veces porque no nos sabemos el nombre del hermano, ¿verdad? Yo digo de broma que es una de las cosas buenas de podernos llamar hermano. Dices, ¿cómo se llama? Hermano, te presento un hermano, hermano, te presento otro hermano. Pero bueno, Pablo aquí está hablando no de su familia en la fe, sino de su familia en la carne. Ellos no creían y Pablo les habló fuerte, pero al mismo tiempo tuvo compasión. Ya la semana pasada no mencioné lo que voy a decir, pero es bien importante como un paréntesis, no es el tema principal, pero que tú sepas, ¿verdad? Que no por haber venido a Cristo significa que tienes que aislarte completamente de tu familia en la carne. Sí debes dejar de contaminarte con ellos, no puedes corromperte, y si ellos solían reunirse para emborracharse, para drogarse, para maldecir, tú no lo puedes hacer. Pero mucha gente lo que hace es que se va al extremo de acá, como ya soy cristiano, ni los saludo, ni les hablo, ni los veo, ¿verdad? Nunca en mi vida me aparezco por su casa porque son paganos, aleluya. Y como yo siempre he dicho, pues es tan cómodo estar sentado a la mesa del rey que se nos olvida que algún día fuimos mendigos. Algunos fueron mendigos y también lo siguen siendo. Entonces, sin contaminarte, pero recordar que Jesús fue llamado y juzgado y criticado por los fariseos por ser amigo de publicanos y de pecadores. Entonces, tú tienes que ir viendo como si fuera una cuerda que vaya dando cierta tensión, que no quede tan floja y que tampoco se estire tanto, que se rompa, ¿verdad? Buscar ese punto de equilibrio en el que ni te contaminas, pero tampoco te aíslas a tal grado que dejas de ser testimonio. Porque, pues sí, están mal, pero a lo mejor Dios te puso ahí para que tú les compartas y ellos vengan a los pies de Cristo. Entonces tienes que ir midiendo, dice un dicho en México, irle midiendo el agua a los camotes, ¿verdad? Perdón que no encontré otro texto más bíblico, pero bueno, dice primera de Juan Diego 10:12 que hay que irle midiendo el agua a los camotes, si así lo quieres ver, para ir sabiendo pues qué tanto te puedes acercar y quizá llegue un punto en el que sí te tengas que alejar completamente, ¿no? O sea, si ya llevas años compartiéndoles, dando testimonio, orando por ellos y nada más no quieren, te rechazan, se burlan, cada que se ven pues te maldicen, o tú caes juntamente con ellos, pues quizá ahí sea sano pues poner una distancia, haciéndoles saber que les amas, que estás para ellos, pero que no hay un intercambio en esa relación. Tú no estás aportando nada y ellos tampoco para ti. Pero así de buena a primeras, lo resumo en esto. Alejarte simplemente porque tú ya naciste de nuevo y ellos no es algo correcto. Vemos que Pablo se seguía compadeciendo de su familia en la carne, y nosotros de igual forma, ¿verdad? Él dice, yo hasta estaría dispuesto a separarme de Cristo por causa de ellos. Entonces nosotros tenemos que estar dispuestos a hacer el esfuerzo que sea necesario, sin salir de los límites de lo correcto, como ya lo aclaré, sin caer en el libertinaje, sin contaminarnos, pero sí hacer todo lo que esté en nuestras manos para que ellos conozcan del Señor. Después Pablo dice en el versículo 4 que son israelitas. Ojo, porque está hablando de Israel como nación. Y es bien importante que entendamos el principio del contexto del capítulo 9 por dos razones, que no vamos a adentrarnos hoy en ellas, pero que aquellos que llevan la secuencia de estudios semana a semana, esto lo voy a traer a memoria nuevamente dentro de algunas semanas. En primer lugar, porque hay un grupo de cristianos que dicen que no hay un plan de Dios para Israel como nación, que nosotros somos el Israel espiritual y que el Israel como nación fue totalmente descartado. Y esto por supuesto que no es bíblico. Claro que hay un Israel espiritual que es el Israel salvo, ¿verdad? Pero también es evidente en toda la Biblia que hay un plan de Dios para el pueblo de Israel, para la nación de Israel, que es un pueblo, un punto geográfico en el globo terráqueo sobre el cual Dios puso su mirada para glorificarse, para manifestar su poder y para a través de ellos pues darnos una serie de bendiciones que Pablo menciona a continuación.
Entonces es importante aclarar esto, número uno, porque mucha gente aún dentro del cuerpo de Cristo, de la familia de la fe cristiana, pues se atreve a maldecir a Israel y que no, que mugres judíos y que no sé qué. Y esto, mi hermano, no es correcto. Sigue vigente la promesa de Dios con su pueblo. Bendeciré a los que te bendijeren y maldeciré a los que te maldijeren. Entonces, ni se te ocurra por la cabeza maldecir a Israel. Y maldecir no es decir los maldigo, es hablar mal de ellos. Cuando tú te pones, ¿verdad?, a hablar mal de ellos y que los judíos y Palestina no les pertenece, usurpadores, y el mundo les entregó en el 48 una tierra que no era suya, y todo este tipo de cosas que la gente se empieza a volar la barda, y aún te repito, cristianos empiezan a menospreciarlos, se están metiendo en camisa de 11 varas, están poniendo su vida en peligro, y más les vale que pronto se arrepientan, porque la promesa para la nación sigue firme. Dios bendice a los que lo bendicen, así que bendigamos al pueblo de Israel. Dice la Biblia, oremos por la paz de Jerusalén, ¿verdad? Pero también añade, maldecir a los que te maldijeren. Y yo no sé si es coincidencia o algo tuvo que ver, pero pues tú te acordarás que el expresidente de Venezuela, justamente Hugo Chávez, después de maldecir a Israel, a los meses tuvo cáncer y luego se murió. Y por ahí había otro caso similar que no recuerdo. Entonces, ten mucho cuidado con la forma en la que, perdón por el término, utilizas tu bocota para hablar del pueblo de Israel. Porque Dios sigue teniendo un plan con ellos. Una de las más grandes evidencias es que en Apocalipsis vas a ver que los primeros capítulos habla acerca de la iglesia más de 20 veces, pero cuando viene Cristo por la iglesia, se deja de hablar de la iglesia y hasta el retorno de Jesucristo vuelve a aparecer la palabra. O sea que hay una serie de unos 15 capítulos o más donde únicamente el trato es de Dios para Israel. Las profecías de las 70 semanas de Daniel, pues digo, es la más clara evidencia, ¿verdad? Y no tienes que ser erudito, basta con que leas y que entiendas, ni siquiera tienes que irte al original. 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo. Le está hablando al Israel nacional. Entonces hay un plan y hay una semana 70, hay una semana que es la 70, que todavía es en la que se van a cumplir todos estos eventos y que Dios le dijo a Daniel, subráyalo por favor, para que la próxima vez que te encuentres a un creyente que diga, no, no hay plan de Dios con Israel como nación, nosotros somos el Israel, ellos ya fueron desechados, 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo, no dijo Dios sobre mi pueblo, lo cual podría dar cabida a una interpretación como esta, pero sobre tu pueblo, Daniel, sobre tu nación. Dios no ha terminado con ellos, número uno. Y número dos, vuelvo a insistir, el contexto del inicio del capítulo 9 y lo que nos va a llevar a continuación la próxima semana, está hablando, dilo conmigo en casa para que no te laven la cabeza, de Israel como nación. Ponle una nota en tu Biblia, los primeros versículos dejan claro que este pasaje está hablando de Israel como nación. Gloria a Dios porque Pablo fue tan explícito, y vuelvo a repetir, dice, estoy hablando, versículo 3, de mis parientes según la carne. Versículo 4, de los israelitas. ¿Y por qué menciona y hago tanto énfasis? Porque vamos a ver en los siguientes versículos, en las siguientes semanas, que el capítulo 9 empieza a hablar de la elección. Y mucha gente extrapola, es decir, toma un versículo que está hablando de la elección de Israel como nación y lo quiere aplicar a la elección universal del ser humano. Y este es el pasaje principal de donde algunos concluyen, Dios crea a unos a fin de ser salvos y hace que crean, y Dios crea a otros a fin de ser destruidos y no va a hacer que crean, de modo que no pueden creer. Porque habla ahí de los vasos preparados para ira y vasos preparados para destrucción, sin siquiera haber estudiado qué significa la palabra preparado, lo cual vamos a ver más adelante, que va a cambiarte todo el chip. Si a ti te habían vendido esta idea de que preparado significaba que Dios creó a algunos para destruirlos y otros para salvarlos, y unos hizo que creyeran y otros que no, simplemente tomando tu concordancia, orando 5 minutos, Dios, déjame ver lo que la Biblia dice acerca de sí misma, qué significa la palabra preparados, y profundizar te cambia totalmente el sentido del texto, y lo vamos a ver en las siguientes semanas.
Entonces, esta palabrita y entender que cuando habla de la elección, no está hablando de la elección para salvación de todo el ser humano, sino de la elección, pregunto, ¿cuál es el contexto de lo que estamos leyendo? Y di conmigo así en casa bien fuerte, aunque te tachen de loco, de Israel como nación. De modo que cuando nos adentremos a hablar de la elección, vuelvo a preguntar, ¿de qué elección está hablando? Y repito otra vez conmigo, de Israel como nación. Y si tú tienes una Biblia tradicional, porque las versiones Holman no tienen los subtítulos, estos subtítulos no son parte de los originales, se los puso el ser humano, pero lo que te voy a decir a continuación es una evidencia de que desde hace muchos años los traductores entendían perfectamente esto. Tan es así que todas las Biblias que tienen subtítulos subtitulan el inicio del capítulo 9. Te lo voy a acercar. ¿Cómo? Creo que te aparece al revés, ¿verdad? Pero velo en tu casa. Antes del capítulo 9, ¿de qué vamos a hablar? Dice, la elección de Israel. ¿Del Israel espiritual? Es decir, ¿la elección de todos los hijos? No. Está hablando Pablo, versículo 3, de sus parientes según la carne. Entonces, todo este conjunto de evidencias deja clarísimo que no podemos cometer el error garrafal de tomar un pasaje que habla de la elección de un pueblo, que Dios, como ya lo vimos, tiene un plan con ellos para decir, bueno, esto aplica para todo el universo y hay un grupo de personas que Dios elige para destruir y otro para salvar. Porque más adelante lo que dice, no, es que a Isaac amé y a Esaú aborrecí, ¿verdad? Y de aquí se baja a Jacob, perdón. Y empieza mucha gente a tomar pasajes que está hablando de Israel para nación, de Israel como nación, y lo quieren extrapolar pues a todo el universo. Y quieren tomar el ejemplo de dos individuos, de Jacob y de Esaú, y de cómo uno fue llamado y el otro no, para decir, aquí está la evidencia de que unos son llamados para creer y otros no. Tirando a la basura las decenas de versículos que dicen que de tal manera amó Dios al mundo, palabra que en el original significa todo el mundo que nos rodea, que envió a su Hijo unigénito para que todo aquel que crea en Él, no dice los elegidos que Él va a hacer que crean, todo aquel que cree en Él, no se pierda, mas tenga la vida eterna. Entonces, querida familia, ya nos llevamos un ratote con esto, te lo advertí. Cuando estudiamos la Biblia capítulo a capítulo, versículo a versículo, a veces esto suele suceder, que en un tema vemos de repente pues dos temas que a lo mejor no tienen mucho que ver, pero tampoco es que hoy nos vamos a meter de lleno en esto porque no hemos llegado a ese punto. Pablo apenas se está adentrando, pero era importantísimo que nosotros lo recordáramos y que lo tengamos presente las siguientes semanas, aunque podría brincarme casi al capítulo 10, ¿verdad? Y decirte, ya quedó bien claro, solamente con el inicio del contexto, que no está hablando de la elección para salvación del ser humano, porque aquellos que creen, lo digo con todo respeto, tengo a muchos amigos y compañeros de ministerio que aprecio demasiado y con quienes hemos platicado en un buen tenor acerca del tema, ¿verdad? No lo digo con un tono despectivo ni nada por el estilo, porque tienen argumentos que a primera instancia suenan bastante interesantes, pero bueno, no han visto pues que este es uno de los capítulos que más utilizan como argumento a favor de su sistema de creencias, pues no está dentro del contexto como ellos lo están viendo. Están interpretando la Biblia a su manera y la Biblia dice acerca de ella misma que la Biblia no es de interpretación privada. Entonces tenemos que dejar que ella se interprete a sí misma. Y ella dice acerca de sí misma en este pasaje, pues que la elección de la que está hablando es del pueblo de Israel. Que cuando habla de Jacob y de Esaú está hablando del pueblo de Israel, porque viene de Jacob, el pueblo de Israel. Entonces lo que Dios dice no es, a mí se me da la gana crear a unos para destruirlos y crear a otros para salvarlos, sino parafraseando, aunque se escuche grotesco el término, ¿verdad? Pero bueno, si así lo quisiéramos ver, es, a mí se me dio la gana elegir a Israel como mi pueblo, a Jacobo y no a Esaú. ¿Y quién tiene un problema con eso? Nadie, todos lo aceptamos. Pero de aquí concluir, y así como Jacob y Esaú
unos son creados para ser salvos y Él hace que crean y otros para destruirlos, ya es irte demasiado lejos. Cuando claramente, vuelvo a insistir, ¿de qué habla y qué dice el subtítulo? ¿Y de quién habla en el versículo 3? ¿Y de quién habla en el versículo 4? De Israel, de Israel, de Israel. Como nación, como nación, como nación. Si estás junto a alguien que creía este pasaje de la forma que te estoy explicando que no es, dale un zape bromeando y dile, te lo mereces por andar de hereje, ¿verdad? Qué bueno que hoy te surtió el pastor. Ahora, vamos a seguir leyendo, dice, vuelvo a repetir versículo 3, porque desearía yo mismo ser anatema separado de Cristo por amor a mis hermanos, que son mis parientes según la carne, que son israelitas, de los cuales son, y vuelve a confirmar que está hablando de Israel como nación, porque estas cosas no vinieron de la iglesia, del Israel espiritual, sino del Israel nacional, a los que Dios les dio, o a quienes Dios manifestó, o a quienes Dios habló, las siguientes cosas. Habla la adopción, la gloria, el pacto, la promulgación de la ley, el culto y las promesas. 6 cosas que si quisiéramos ser un poco más exhaustivos podríamos irnos una a una por estudio, pero que bueno, realmente la intención de Pablo no es hablar a fondo de cada una de ellas. La adopción, ya hablamos de la adopción para el pueblo espiritual que somos nosotros, lo que significa. No es esta la misma adopción, está hablando de la adopción como su pueblo. Ojo, hay una gran diferencia entre la adopción de Dios a sus hijos como sus hijos y la adopción de Dios a Israel como su pueblo, los adoptó como su pueblo. La gloria, porque fue a ellos a quienes manifestó su presencia y a través de ella guió a su pueblo 40 años en el desierto. El pacto, porque el pacto fue hecho con Israel, fue hecho con Abraham y bueno, si has estudiado en teología alguna vez el tema de los pactos, ¿verdad? Puedes ver que hay varios pactos que Dios hizo con el pueblo de Israel. Entonces, cuando Dios llama a Abraham, hace pacto con él y esto es, vuelvo a repetir, para el Israel nacional. Dice, la promulgación de la ley también fue para Israel, fue dada a Israel. El culto, porque fueron ellos los primeros a través del servicio en el tabernáculo con una de las 12 tribus de Israel, la tribu de Leví, dentro de ellos la familia de Aarón, los que Dios les llevó a servirle. Entonces, gracias a ellos conocemos el servicio a Dios, la adoración a Dios, la devoción a Dios, aquello que algunos llaman culto. Y dice, por último, ya me perdí, y las promesas. Y dice además de quienes son los patriarcas. Abraham, Isaac, Jacob no eran de Guatemala, no eran mexicanos, no vivían en Toluca, no le iban a las Chivas, eran israelitas. Y dice, de los cuales, y esta es la mayor bendición que obtenemos de Israel, por la que no entiendo, me dan ganas de golpearme contra la pared, pero no estoy tonto, ¿verdad? ¿Cómo se atreven cristianos a hablar mal de Israel y a ser despectivos en contra de ellos cuando la Biblia dice que la más grande bendición que tenemos gracias a esta nación es que de ellos, de los cuales, de sus parientes según la carne, de los israelitas, de Israel como nación, dice Pablo, según la carne, dice, vino Cristo. O una vez más, por cuarta o quinta vez, no sé cuántas veces llevamos ya, se está confirmando que está hablando del Israel nacional. Y del Israel nacional, de la genealogía del pueblo de Israel, tanto de parte de María como de parte de José, vino Cristo. Y aquí es donde entra ya el tema principal, aunque creo que ya nos llevamos la mitad del tema con otro. Le voy a tener que poner a este mensaje, ¿cómo se llamó el tema de hoy? Primeros 30 minutos, la elección de Israel, segundos 30 minutos, la deidad de Jesucristo. Y dice que Cristo es Dios sobre todas las cosas, bendito por los siglos. Amén. Cristo viene del pueblo de Israel y donde me quiero detener en el tiempo que nos queda es en que Pablo dice, inspirado por el Espíritu Santo, que Cristo no es un ser humano común y corriente, no es un hijo de Dios en el sentido que fue engendrado por Dios, sino que Cristo es Dios sobre todas las cosas. Entonces, aquellos que niegan la deidad de Jesucristo
tendrían que abrir sus Biblias en Romanos capítulo 9, versículo 5 y explicarnos qué quiso decir Pablo. Y quiero en los siguientes minutos, hasta donde nos dé tiempo hoy y la próxima semana, en la continuación, responder algunos de los argumentos más importantes y más contundentes que se utilizan para tratar de negar la deidad de Jesucristo. Estos argumentos, no hablo de argumentos de ateos que no creían en Jesús, no, estamos hablando hoy de un tema más enfocado en gente que sí cree en Dios, que sí cree en Jesús, pero que pues en su religión o en su secta le enseñaron que Jesús no era Dios. Y estas personas con la misma Biblia en la mano se les tiene que explicar la respuesta a las dudas que ellos tienen. Una de ellas es: ¿por qué Jesús fue tan misterioso, afirman algunos, acerca de su identidad? Hay mucha gente que afirma que Jesús evitaba hablar abiertamente acerca de su identidad y proclamarse como el Mesías, o que al menos en un inicio así lo hizo. Y muchos dicen, el hecho de que Jesús mismo no hablara acerca de sí como el Mesías quiere decir que ni siquiera él se consideraba como Dios. La respuesta no es esta. Jesús sí habló acerca de sí mismo como el Mesías, pero él lo hizo todo en su tiempo. Recuerda que la Biblia dice que iba creciendo en gracia y en autoridad delante de los suyos. Entendamos el contexto en el que nace y crece Jesús, hombre. En un contexto donde los judíos no tenían la noción de la Trinidad, Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo. Ellos solamente conocían al Padre, a quien llamaban Yahvé, Jehová. Entonces, si Jesús hubiera proclamado abiertamente como Dios, nadie, ni siquiera, olvídate de creer, no lo hubieran entendido y lo hubieran considerado quizá ni siquiera como un blasfemo, sino como alguien con problemas mentales. ¿Por qué? Porque ellos tenían poco a poco que ir viendo la revelación de quién era Jesús, y él les iba a ir abriendo los ojos y comenzarían a entender todas estas verdades. Recuerda que Jesús fue hasta el final de su ministerio, antes de partir, cuando les dijo: hey, les voy a enviar el Espíritu Santo, ¿verdad? Entonces, él les fue revelando todo esto paulatinamente, porque si llegaba de buenas a primeras: hey, yo soy Dios, y cuando yo me vaya, les voy a enviar al Espíritu Santo, porque los tres somos uno, y los tres somos Dios, y Jehová el Padre, el Hijo, el Espíritu Santo, la gente no hubiera entendido nada. Y repito, hubiera sido tan chocante para su cabeza que ni siquiera blasfemos sino locos lo hubieran dicho. Por eso es que poco a poco se fue revelando a sus discípulos, y de hecho permitió que ellos descubrieran. Cuando Pedro, en la confesión de Cesarea, le dice: tú eres Cristo, el Hijo del Dios viviente. Después veremos que Jesús sí se presentó abiertamente como Dios. Es tan evidente esto que por ello lo terminaron crucificando, ¿verdad? Porque cuando le preguntan: ¿eres tú el rey de los judíos?, él dijo: yo soy. Y muchas veces en los evangelios vemos que Jesús decía: yo soy, yo soy, yo soy. Algo que los más nuevos en el cristianismo puede que no entiendan en cuanto a su profundidad. Pero la pregunta es, y lo veremos si no y en las próximas semanas: ¿por qué enardecían tanto de escuchar decir yo soy? Porque yo soy no es como tú y yo, que lo usamos para decir: sí, yo soy aquel, yo soy el Tuercas, yo soy el Joaquín, yo soy el Iván, ¿verdad? No, yo soy es el nombre con el cual Dios se reveló a Moisés cuando le dice: ¿quién les voy a decir que me envió a liberar a mi pueblo? Y Dios le dice: diles que yo soy te ha enviado, porque yo soy el que soy, porque Dios es tan grande que no hay forma de definirlo humanamente hablando, de modo que Él se revela al ser humano diciendo acerca de Él mismo: pues yo soy el que soy, no me puedes describir, soy único. Por eso cantamos, hay una alabanza que dice: Él es el gran yo soy. Yo soy era una forma de revelar su deidad. Cuando Jesús dice yo soy, Él está diciendo: yo soy Dios. Entonces, no es cierto, en primer lugar, que Él fue misterioso acerca de su identidad. La reveló, pero en su debido tiempo. Segunda pregunta: ¿por qué en los evangelios se llama a sí mismo como el Hijo del Hombre? Dicen los testigos de Jehová, es una evidencia de que Él era Hijo de Dios, enviado por Dios, engendrado por Dios, pero no era Dios mismo. Esto no es correcto. Cuando Jesús habla acerca de sí mismo como el Hijo del Hombre, esto tiene dos significados. Número uno, como lo vamos a ver, que la palabra hijo
no se usaba en esos tiempos únicamente para hablar cuando alguien era engendrado por otra persona, sino cuando alguien venía representando a cierto lugar, a cierta nación, a cierta familia, se decía que era hijo de, en el sentido que había una correlación, que descendía, que venía, que representaba, no necesariamente que era engendrado. Hijo de hombre, aquí lo más importante que tenemos que entender es que mucha gente lo ha interpretado como una alusión a su humanidad, cuando es justamente lo contrario, una referencia a su divinidad, porque es aplicarse a sí mismo. El título que Daniel dio en Daniel capítulo 7, versículo 13, vamos a verlo a continuación para que quede mucho más claro. Daniel capítulo 7, versículo 13. No me gusta cuando en un mismo mensaje de repente nos brincamos ¡pum!, radicalmente de un tema a otro. No es lo ideal, pero como te dije, hay ocasiones en las que cuando vamos así capítulo a capítulo, versículo a versículo, suele suceder. Porque no se trata de rellenar por rellenar, ¿verdad? Y meter, y pude haber dicho, vamos a hablar 10 minutos más de lo que sea para terminar con el otro tema, pero lo que teníamos que ver ya lo vimos y después lo retomaremos. No me quería yo brincar a la elección y luego regresar a la deidad de Jesucristo, sino que hay que ir dejando todo claro punto a punto. Daniel capítulo 7, subtitulado como Visión de las 4 bestias. Cuando estés reunido con 4 amigos, diles, leyendo de Daniel capítulo 7, Dios me habló acerca de ustedes. Bullying pastoral. Hay algunos que a lo mejor apenas me van conociendo y luego se espantan y se rasgan las vestiduras, ¿verdad? Pero como dijera el meme, si ya saben cómo soy, ¿para qué me invitan? Daniel capítulo 7, vamos a hablar en serio antes de que algunos se enojen y corten su transmisión. Dice, miraba yo en la visión de la noche y he aquí, dice, con las nubes del cielo venía uno como hijo de hombre que vino hasta el anciano de días y le hicieron acercarse delante de él. Y le fue dado dominio, gloria y reino para que todos los pueblos, naciones y lenguas le sirvieran. Su dominio es eterno, que nunca pasará, y su reino uno que no será destruido. Mucha gente dice, oye, ¿y si le dieron poder significa que antes no lo tenía? No, sí lo tenía. Jesús, cuando viene en forma de hombre, se despoja no de algunos de sus atributos, porque no los puede perder, son inherentes a él, pero somete el ejercicio independiente de algunos de ellos a la voluntad del Padre para depender totalmente del Padre como hombre, y que su sacrificio fuera justo para ser un sustituto por nuestros pecados. Cuando él asciende a la presencia de Dios, veremos más adelante uno de los pasajes más importantes, dice, Padre, glorifícame contigo con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. O sea, no es de que el Padre le dio esa gloria después de venir porque se la ganó, sino que ya la tenía, ¿verdad? Entonces, aquí lo que hoy quiero que veamos únicamente es acerca del título que Daniel habla del Mesías como un hijo de hombre. Cuando Jesús en el Nuevo Testamento se adjudica ese título, es simplemente una referencia a que él era el Mesías. Él era el cumplimiento de esa promesa. Él era aquel cuyo reino no tendría fin. En tercer lugar, este es un argumento muy utilizado por los testigos de Jehová. Colosenses 1, 15 al 18 dice que Jesús es el primogénito de toda la creación. Bueno, no dice eso, pero es lo único que dice. Porque si lo leemos completo, de hecho ni necesitaríamos explicar todo lo que voy a explicar, porque nos damos cuenta de que la Biblia va mucho más allá. Y dice en Colosenses, vamos a verlo, capítulo 1, versículo 15, que Él es la imagen del Dios invisible, y dice luego el primogénito de toda creación, hasta ahí se quedan. Pero no leen que luego dice que en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, dominios, principados, potestades, todo fue creado, no dice para Él solamente, sino que por medio de Él. Él es antes de todas las cosas y todas las cosas en Él subsisten. De modo que si primogénito significara, como ellos dicen, que fue el primer hijo creado por Dios, pues entonces Él no podría ser antes de todas las cosas, ni podría subsistir en Él, ni podría todo haber sido creado por medio de Él, ni nada por el estilo.
Sin embargo, y para que no quede ninguna duda, vamos a aclarar este punto. Porque si Jesús es eterno, lo cual quiere decir que no solamente no tiene fin, sino que no tuvo principio, porque es Dios, porque dice la Biblia que dentro de toda la creación Él es el primogénito, palabra de la cual concluyen muchos. Él es el primer ser creado por Dios, el Hijo de Dios, en el sentido que Dios lo creó. Porque primogénito era el primer hijo nacido en casa, varón. Pero entendamos lo siguiente, mis hermanos. La Biblia no fue escrita originalmente en náhuatl, no fue originalmente escrita en español, ni en inglés, ni en mandarín, ni en lenguaje inclusivo, ¿verdad? Que es lo más bruto que he visto en toda mi vida. Si seguimos hablando así, al rato vamos a estar todos como el perro Bermúdez, que es el único que le queda hablar así, pero porque es su estilo, no porque es inclusivo, ¿verdad? Pero ahí están muchos. Hermane, vamos a la iglesia, y poniéndole la E para todo. Se están pirateando su estilo, no sean mala onda. Él es el único que tiene el derecho de hablar así porque es su estilo, pero todos los demás se ven tan ridículos hablando de este menere, ¿verdad? Hasta parecen que no sé qué les pasó. Pero bueno, vamos a regresar al punto para no desviarnos. La Biblia habla de que Jesús es el primogénito. Y te decía, la Biblia fue escrita originalmente en hebreo y arameo el Antiguo Testamento y en griego el Nuevo Testamento. Algunas porciones del Antiguo en arameo, la mayoría en hebreo. Y estos lenguajes son mucho más ricos en su vocabulario que el nuestro. Entonces hay palabras que se traducen de la misma forma, pero que en el original son totalmente distintas. Para lo cual yo te recomiendo que tú te compres este diccionario. No tenía planeado recomendártelo, de hecho algún día les voy a dar una clase en línea enseñándolos a usar. Ha habido amigos y hermanos y discípulos que me han pedido y una vez tuve un Zoom con ellos para enseñarles, ¿verdad? Y los que viven aquí en Toluca lo pueden encargar, aprovecho para echarme mi anuncio, ahora sí, en la librería de Toluca. Lo pueden encargar y en una semana o dos se los traemos. Además te sirve de arma blanca porque si lo llevas en el coche y te asaltan, ve nada más, está del tamaño de toda mi cabezota y así de choncho. Entonces con esto le das a uno bien dado en la cabeza y sí te lo surtes. Y bueno, como evidencia de que sí lo uso, pues vean cómo lo tengo yo. Todo. Espero que no vean esto mis más cercanos o me van a hacer por aquí un meme y stickers y cosas por el estilo con esta cosa. Pero te sirve muchísimo para que tú puedas saber cuáles son, dentro de muchos usos, las palabras y su significado en el idioma original en el que fueron escritas. Y resulta que cuando nos vamos al diccionario y vemos la palabra primogénito, nos damos cuenta que aunque muchas veces se traduce en nuestra Biblia como primogénito y lo leemos y parece ser la misma, en el original la palabra era distinta. Y para primogénito hay dos palabras griegas que se traducen en el Nuevo Testamento como primogénito. Uno es la palabra prototokos y significa primero en rango, heredero de todas las cosas, utilizada para hablar de cuando alguien en ¿cómo se le llama a esto? En una empresa, ¿cómo se le llama a esto que van haciendo? Se me fue el término. Aunque me respondan, no estoy viendo los mensajes, desactivé la opción de leerlos en vivo, así que no voy a poder verlos y voy a quedarme solito con la duda. Pero el que sepa, ahí pónganlo para que los demás lo lean. Yo sé que algunos ya me captaron, pero luego cuando uno comparte, algunos entenderán, estás tan metido en lo que estás compartiendo que se te borra el cerebro en todo lo demás. Y a veces cosas hiper básicas se te van. Pero bueno, es un organigrama lo que quería decir. Dentro de un organigrama que va revelando quién es la cabeza y quién está debajo y quién está debajo en una institución, primogénito en el original griego, prototokos, es lo que quiere decir que dentro de ese organigrama hay muchas autoridades, pero que el prototokos es el que está hasta arriba, es el jefe, el primero en rango, el heredero, el mero sabor ranchero. Y hay otra palabra
que se tradujo como primogénito, que en el original es protoctistos. Y esta palabra sí significa primer ser creado. Cuando hablamos de un primogénito, en el sentido de que fue el primer hijo nacido en casa, en el original griego, la palabra es protoctistos. Cuando hablamos de una persona que es la primera en autoridad dentro del organigrama, la palabra es prototokos. Adivina cuál es la palabra que se utiliza en Colosenses 1:15. Evidentemente, prototokos. Si la Biblia hubiera querido decir que Jesús era el primer ser creado por Dios, el Espíritu Santo hubiera utilizado la palabra protoctistos. Escúchame, no es esta la palabra que se utilizó. Entonces, no hay ninguna duda, no es ni siquiera un pasaje polémico, ni siquiera nos mete tantito en aprietos, simplemente sabiendo lo que dice en el original, absolutamente todo se aclara. Jesús no es el primer ser creado, es el primero en rango en toda la creación. Cuarta pregunta, acerca de su deidad. ¿Por qué se le llama con otro título polémico? Ya no hablemos de el Hijo del Hombre, sino el Hijo de Dios. ¿No muestra esto claramente que fue creado por Dios? No, porque esta palabra tiene muchísimos significados. Te voy a dar algunos ejemplos. Por el tiempo que tenemos y para no saturar de versículos, no voy a leer todo más que 2 o 3, pero te voy a ir contando y explicando y toma nota ahí en casa. Te voy a dar 7 ejemplos de usos de la palabra hijo de, que confirma claramente que el uso no era exclusivo del hijo descendiente de un padre o de su madre, sino que habla de una correlación o de una pertenencia. Por ejemplo, a los discípulos de los profetas, segundo libro de los Reyes, capítulo 2, versículo 3 en adelante hasta el 15, puedes ver en 2 o 3 ocasiones que se les llama en algunas traducciones como los hijos de los profetas. Y dices, oye, pero este profeta ni tuvo hijos, ¿cómo que era su hijo? ¿No? Imagínate a la esposa, ¿cómo que el hijo de dónde salió? ¿No? ¿Y el profeta le puso el cuerno o qué? No. Oye, ¿tú por qué dicen que es tu hijo? Ah, pues porque es mi discípulo. Era un término utilizado para hablar también de los discípulos, hijos de los profetas, porque recibía su herencia espiritual, de enseñanza, de dirección, por así decirlo. Entonces el profeta enseñaba y discipulaba, y a su discípulo se le llamaba a veces hijo del profeta. En Malaquías capítulo 2, versículo 11, vamos a darnos cuenta que está hablando de un Dios falso y de los hijos de ese Dios. Ahora, si la palabra hijo fuera única para hablar de los descendientes de un padre, pregunto cómo un Dios falso puede tener hijos en este sentido si un Dios falso no tiene vida. Entonces, ¿cómo puede decir Malaquías 2:11, por ejemplo? Dice, prevaricó Judá y en Israel y en Jerusalén se han cometido abominaciones porque Judá ha profanado el santuario de Jehová, el que amó, y se casó con hija de Dios extraño. ¿A poco el Quetzalcóatl, por ejemplo, tuvo hijas? ¿No? ¿Qué es lo que quiere decir? Que era una discípula o una seguidora o una persona que tiene una relación con ese Dios falso. También se usa para hablar acerca de personas que provenían de ciertos lugares. En Esdras capítulo 2, versículo 1 tenemos un ejemplo. Y vamos a leer otro del Nuevo Testamento para aquellos que digan, en el Nuevo Testamento no se utilizaba así la palabra hijo, aleluya. Vamos a ver que también en el Nuevo Testamento se le daba este uso en el griego. Porque era, repito, pues más que algo de otro idioma, una forma de describir las cosas del pueblo de Israel. Lucas capítulo 23, versículo 28 dice, pero Jesús vuelto atrás les dijo, hijas de Jerusalén, no lloren por mí, sino lloren por ustedes mismas y por sus hijos. Pregunto, ¿quién era la hermana Jerusalén en la Biblia? ¿Era amiga de María? ¿Sería prima de Marta? ¿De dónde salió la hermana de Jerusalén? ¿O quiénes eran las hijas de Jerusalén? No tiene sentido lo que estoy diciendo, ¿verdad? No hay tal cosa como la hermana de Jerusalén, sino está hablando de las mujeres que habían nacido en Jerusalén. Hablando de la palabra hija también, no solo en sentido de discípulo de alguien más o seguidor de alguien más, sino de alguien que provenía de cierto lugar. Ahora, en cuanto al parentesco, no siempre se usaba la palabra hijo o no únicamente se usaba para hablar de el hijo del padre o de la madre, sino también a veces para parientes más lejanos,
un tataranieto, por ejemplo, para describir que venía de tal árbol genealógico, de tal línea, de tal familia, de tal apellido, a veces se decía hijo de tal, no por cuál, esa es otra cosa. Ejemplo, Génesis 29, versículo 5 dice, él les dijo, ¿conocéis a Labán, hijo de Nacor? Y le dijeron, sí, le conocemos. Ahora, si tú has estudiado un poquito más acerca de él, te vas a dar cuenta o recordar, y si no me crees, investígalo, que realmente no era su hijo, que era su nieto, su padre era Betuel. Entonces, si la gente no hubiera entendido que la palabra hijo también se hablaba para hablar de la descendencia en el árbol genealógico de una línea más arriba, hubieran dicho, ¿cuál? ¿A poco este brother tiene un hijo que se llama Labán? ¿Por qué dijeron sí le conocemos si no era su padre? Porque entendían perfectamente la implicación de la palabra hijo. Mateo capítulo 1:20 tenemos otro ejemplo. Vamos a otro punto más. 5. Se usaba para hablar de muchachos o de jóvenes. En Proverbios, en Cantar de los Cantares capítulo 2, versículo 7, que se traduce como doncellas. En algunas versiones se traduce como hijas. Proverbios, ¿cuántas veces encuentras? Hijo mío, estate atento a la instrucción de tu padre. ¿Cómo que de tu padre si le está hablando a su hijo? ¿Qué no su hijo es él? No, está hablando a los muchachos, a los jóvenes. Sino porque diría, hijo mío, escucha la voz de tu padre, la instrucción de tu madre. Entonces, ¿no es su papá el que está hablando? No en ese sentido que nosotros lo entendemos. 6. uso. Cuando alguien participaba de algo, se decía que era hijo de ese algo. Segundo libro de Samuel, vamos a ver un ejemplo. Capítulo 3, versículo 34. Me estoy yendo muy rápido, pero es que hay mucho que ver. Hoy estamos viendo las respuestas. Bueno, en la segunda parte del mensaje, la primera también fue interesantísima, ¿verdad? Pero en la segunda, las respuestas a los ataques acerca de la deidad de Cristo. Y en la siguiente semana veremos ya pasajes que de forma explícita confirman que Jesús es Dios. Segundo libro de Samuel, capítulo 3, versículo 34. Creo que aquí se metió el diablo. A ver, vamos a ver. Dice, tus manos, no, sí está bien. No estaban atadas ni tus pies ligados con grillos. Caíste como los que caen delante de malos hombres. Sin embargo, en el original no dice malos hombres, sino hijos de maldad. Y vuelvo a lo mismo, no había una señora llamada maldad, sino fue el término para describir que ellos participaban de la maldad. En Jueces 19:22, que se traduce como hombres perversos, tenemos que en otras versiones se traduce como hijos de Belial. Ahora, vamos a ver la contraparte también en el Nuevo Testamento. No solamente cuando alguien practicaba el mal se decía que era hijo del mal, sino que en Lucas capítulo 10, versículo 6, Nuevo Testamento, otro ejemplo. Lucas capítulo 10, versículo 6, dice la Biblia así. Bueno, desde el 5 para que entendamos. En cualquier casa donde entréis, primeramente decid, paz sea a esta casa. Y si hubiera ahí algún hijo de paz, vuestra paz reposará sobre él, y si no, se volverá a vosotros. ¿Qué significaba? Que los discípulos tenían que llegar. Buenas tardes. ¿Hay algún hijo aquí de la hermana Paz? No. ¿Y está la hermana Paz? Pues sí, pero no tiene hijos. Bueno, entonces como no hay ningún hijo de la hermana Paz, mi paz no repasa sobre este lugar, porque Jesús dijo que solamente mi paz reposará sobre este lugar si hay un hijo de paz. Y como aquí no están ni la hermana Paz, ni los hijos de la hermana Paz, pues no hay paz para este lugar. ¿Es lo que quiso decir Jesús? Por supuesto que no. Creo que esto lo hubiera explicado muy bien el personaje de Eugenio Derbez, los que lo siguieron hace algunos años, ¿verdad? Cuando había todavía un humor puro en la televisión mexicana sin necesidad de vulgaridades. El doctor, ¿cómo se llamaba? Oppenheimer, o no sé cómo era su personaje, el doctor Hans Puggenheimer o algo así, el de que alguien me explique. Pasaban párrafos así de cosas que decimos los mexicanos en telenovelas y que realmente si las meditas están mal dichas, y decía, Carmen me explique, hablando en alemán. Entonces creo que es lo que diría Hans Puggenheimer, ¿verdad? A ver, que alguien me explique cómo que si no está paz y si no están los hijos de paz, pues es que no está hablando de hijo en el sentido que era la hermana Paz que tenía sus hijos, sino que a las personas que practicaban la paz se les decía hijos de paz. En Efesios 2:2 tenemos hijos
de desobediencia. En Lucas 16, versículo 8, los hijos de este siglo. Los mexicanos entonces podríamos decir que en un sentido estricto, bíblicamente, somos unos hijos del maíz, porque estamos correlacionados con el maíz, que es muy común en México, ¿verdad? Y por último, Job capítulo 2, versículo 1 y Génesis 6, versículo 2, habla de los ángeles como hijos de Dios. ¿Por qué? Porque venían de parte de Dios. Entonces, todo este conjunto de evidencias nos confirman que cuando la Biblia dice que Jesús era el Hijo de Dios, no es porque hubiera sido engendrado por Dios, sí se daba este uso también, pero estamos viendo que había muchos usos más. ¿Y qué es lo que significa? A la luz de la palabra y en el contexto en el que se usa, ¿verdad? Que era hijo de Dios en el sentido que provenía de Dios, practicaba las cosas de Dios, estaba correlacionado con las cosas de Dios, era la imagen de Dios, era enviado de Dios, tenía las cualidades de Dios, pero no que había sido engendrado por Dios. Y para que no quede ningún lugar a duda, pues bueno, hay pasajes donde al mismo tiempo que se le llama hijo, se le llama Cristo o Mesías, confirmando que entonces no podía ser hijo en el sentido que venía de parte de Dios, creado por Dios. Mateo 16, 16, Mateo 26, 63 y Juan 20, 31. También se dice de Jesús que era hijo de David, y nadie en su sano juicio pensaría, ¿verdad?, que se refiere a que David lo engendró, pues David vivió miles de años atrás. ¿Por qué dice que era hijo de David? Porque venía del linaje de David, porque fue la promesa que Dios le hizo a David, pero no porque Jesús fuera meramente humano. Esto es lo que creían los fariseos, y cuando Jesús se los aclara, termino con esto, Mateo capítulo 22, vamos a ver lo que sucedió. Mateo capítulo 22, versículo 41. Estando junto a los fariseos, Jesús les preguntó: ¿qué pensáis del Cristo? ¿De quién es hijo? Le dijeron: de David. Y él les dijo: pues como David en su espíritu, le dijeron, perdón, de David. Y él les dijo: pues como David en el espíritu le llama Señor, diciendo: dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi derecha, hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Pues si David le llama Señor, ¿cómo es su hijo? Y dice la Biblia que nadie le podía responder. Jesús claramente, ¿verdad?, aclara, valga la redundancia, que era hijo de David, no en el sentido de que había sido engendrado de él, ni de que había aparecido del árbol genealógico de David en el sentido estricto de que antes de eso no existió, sino únicamente de que venía de su línea, pero que antes de David Jesús ya existía, porque además de ser su hijo, en el sentido que venía de él, también Jesús dice, era su Señor. Y los fariseos no supieron qué responder. Y última pregunta, no nos va a dar tiempo de responder esta, la damos la próxima semana. ¿Por qué Jesús estaba en sujeción al Padre? ¿Y por qué dice Mateo 24:36 que el día y la hora de su segunda venida no la sabía nadie, sino solamente el Padre que estaba en los cielos? ¿Significa esto que no era omnisciente y que por lo tanto no puede ser Dios? ¿O hay una respuesta? No se pierdan la próxima semana. En los primeros minutos, la respuesta de esta pregunta. Mientras con esto nos quedamos, vamos a orar. Señor, te damos gracias en esta tarde-noche porque estamos con bien, porque tú nos das vida. Padre, porque nos permitiste reunirnos para aprender de tu palabra, Señor, y porque nos has edificado con esta enseñanza. Te pedimos que el conocimiento que vayamos adquiriendo, Señor, no nos haga vanidosos, sino al contrario, cada vez más humildes, que no lo hacemos para contender, sino para edificar, para bendecir. Gracias porque dentro de el par de lecciones que hoy tuvimos, Señor, hemos aprendido que Jesús es Dios con nosotros, Señor, que no es un ser humano común y corriente quien ha venido a gobernar nuestro corazón, sino que eres tú mismo en la persona de Cristo. Gracias por amarnos tanto, Señor, que fuiste tú quien pagó por nosotros en la persona de Cristo en la cruz del Calvario. Señor, te pedimos que nosotros podamos corresponder a ese gran amor y una vez más, como lo hemos aprendido de parte de Pablo y como lo vimos también en los primeros minutos del mensaje, Señor, que no por el hecho de ser salvos, Padre, dejemos de tener compasión por los demás, que sigamos recordando de dónde nos sacaste, no para tener condenación, sino para tener misericordia,
que nos ayudes a hallar ese equilibrio tan difícil, Señor, del que hemos hablado en este mensaje en los primeros minutos y la semana pasada. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Mis hermanos, ¿qué les tengo que decir? Los que viven en Toluca y no fueron el domingo a la reunión de oración, de lo que se perdieron. Fue un tiempo espectacular, de los momentos más bonitos que he vivido en toda mi vida y definitivamente en los últimos años. El Señor se movió de una forma impresionante. Y híjole, si tú vives aquí y no fuiste, lástima que por quedarte tirado en cama de lo que te perdiste, y ahora tendrás que esperar hasta el último domingo de agosto. Cada último domingo de mes, a partir de las 6 de la tarde, tendremos nuestro tiempo de adoración y de oración. Y hubo tanto rompimiento de ataduras de mucha gente que yo siento que iba con depresión, con temor, con opresión inclusive demoníaca, y en el tiempo de la adoración fueron siendo libres, que de repente sin planearlo se dio un tiempo de alabanza increíble, como pocas veces has visto prácticamente a toda una iglesia danzar, pero realmente alegres, sin que les tengan que decir los de la alabanza, vamos a danzar, sino que de ellos nazca. Eso fue lo que vivimos. No un tiempo donde desde arriba se manipula y brinca y alza las manos, sino que solita la congregación se dio. O sea, los que piensan que necesitan drogas para ponerse locos es porque no han probado a Cristo. ¿Qué tachas ni qué tachas, mis hermanos? Te metes en la presencia de Dios y dice el Salmo 16:11, ahí hay plenitud de gozo y paz y delicias a su diestra para siempre. Entonces fue un tiempo precioso y ojalá que en la siguiente puedan estar. Si tú vives en otra ciudad y te quieres venir un fin de semana a Toluca, elige el último fin de semana de mes para que te avientes viernes de jóvenes y matrimonios, sábado algún evento que tengamos y el domingo la reunión, y en la tarde de oración. Ya no va a ser de 6 a 8 u 8:30, va a ser de 6 hasta que el cuerpo aguante, porque acabamos ese día como a las 9:40 de la noche y aunque no me lo creas, no se sintió el tiempo, se pasó rapidísimo. Mañana nos vemos en Villanueva, Toluca, me toca compartir con los matrimonios. Si tú no vas, recuerda que el mensaje se va pasando cada semana posfechado. El mensaje de la semana pasada de jóvenes se sube mañana y el mensaje de mañana de matrimonio se sube la próxima semana. Chequen bien la página porque Facebook desactivó la opción de notificar de estreno, entonces solo queda la publicación y ya no te avisan. Jesse o Villanueva está transmitiendo, simplemente aparece la publicación, así que haz el hábito de entrar de vez en cuando y bajarla a la página para ver si no hay mensajes que te hayas perdido, como el de la semana pasada que se subió ayer, cuando la iglesia ora, ya está y también te lo recomiendo mucho. Y el domingo nos vemos en el primer y segundo servicio, ahí estaré con ustedes en Toluca, en el tercero el pastor Yoshi, y la próxima semana en nuestro tradicional jueves de Romanos. Que Dios los bendiga, estamos despedidos, pasen bonita noche y vámonos a descansar o lo que tengamos que hacer. Hasta aquí llegamos por hoy.